¿Qué harías si descubrieras que dentro de ti existe un guardián silencioso, un dragón hecho de sombras que se interpone entre tu vida actual y la grandeza que tu alma siempre supo que podía alcanzar? Ese dragón tiene muchos nombres: miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a perder, pero en realidad es siempre el mismo. No es un enemigo externo, es una proyección de tu propia mente, un eco de memorias antiguas que aún vibran en tu interior. Y, sin embargo, detrás de su aliento de fuego se esconde un tesoro: tu poder, tu libertad, tu verdadera esencia. Los sabios de todos los tiempos enseñaron que el miedo no llega para destruirte, sino para probarte. Es el guardián del umbral, el guardián del oro interno. Sin dragón, no hay tesoro. Sin sombra, no hay luz revelada. Porque lo que llamamos miedo es, en el fondo, una invitación a entrar en un estado más alto de conciencia. Un portal que nos conduce al descubrimiento de lo eterno dentro de lo humano. Este viaje no se trata de negar al miedo ni de combatirlo con violencia. La clave está en la alquimia, en comprender que cada emoción oscura es materia prima para la transformación. Así como el alquimista miraba el plomo no como un desecho, sino como el inicio del oro, tú estás llamado a mirar tu miedo como el inicio de tu despertar. La transmutación no ocurre cuando escapas, sino cuando permaneces presente, respirando dentro del fuego interior hasta que la sombra se disuelve en claridad. Hoy vamos a recorrer un sendero antiguo y eterno, el del héroe que aprende que el dragón nunca fue un castigo, sino un espejo. El del buscador que descubre que no necesita destruir su miedo, sino abrazarlo para liberar el poder escondido detrás. Prepárate para una travesía espiritual y filosófica donde la mente se abre, la conciencia se expande y el miedo revela su secreto más profundo, que siempre fue un puente hacia tu propia luz. El miedo como guardián del tesoro. Desde los albores de la humanidad, las historias que contamos siempre han escondido un código secreto. Antes de que el héroe alcance su poder, debe enfrentarse a una bestia. Dragones, serpientes cósmicas, demonios de fuego o guardianes de las cavernas. Todos representan lo mismo: el miedo. Esa presencia que surge justo cuando estamos a punto de dar un salto hacia algo mayor. El dragón nunca aparece en medio de lo trivial. Siempre surge en la entrada de la cueva donde descansa el tesoro. Y ese tesoro, buscador, no es oro físico ni joyas de reyes. Es tu luz interior, tu potencial dormido, tu capacidad infinita de crear realidad. Por eso el miedo se siente tan grande, tan avasallador, porque está custodiando aquello que más importa. Cuando sientes que el corazón se acelera antes de hablar tu verdad, cuando las piernas tiemblan antes de tomar una decisión crucial, cuando la mente inventa 1000 excusas para que no sigas tu camino, ahí está el dragón. Pero no ha venido a destruirte. Ha venido a preguntarte: ¿realmente deseas cruzar este umbral? ¿Estás listo para reclamar lo que eres? Los antiguos maestros sabían que el miedo es un guardián sagrado. En la alquimia espiritual, no se destruye al guardián con espada, se lo atraviesa con conciencia. Porque todo lo que temes en el fondo revela lo que tu alma más anhela. El miedo al rechazo señala tu deseo profundo de amar y ser amado. El miedo al fracaso revela tu llamado a expandir tu grandeza. El miedo a la soledad muestra tu anhelo de unión con el todo. Así, el dragón no es obstáculo, es espejo. Te muestra dónde está tu tesoro escondido. Cada vez que eliges mirarlo a los ojos, sin huir ni luchar, ocurre la primera chispa de transmutación. No porque lo hayas vencido, sino porque has entendido que él no era tu enemigo, sino tu iniciador. El guardián del tesoro solo se rinde ante un gesto, tu decisión de avanzar a pesar de las dudas. Ahí nace el coraje. Ahí comienza la alquimia del ser. Porque el miedo siempre se disfraza de sombra, pero detrás de él hay un portal hacia tu verdadero poder. Y el dragón, que parecía aterrador, se convierte entonces en tu aliado más grande, aquel que custodiaba tu despertar hasta que tu corazón estuviera listo para reclamarlo.
El origen espiritual del miedo. Para comprender verdaderamente al dragón, no basta con verlo como una emoción pasajera. El miedo es antiguo. No nació contigo ni conmigo. Es una presencia que ha acompañado a la humanidad desde sus primeros pasos. En los inicios, su función era clara: proteger. Era la alarma biológica que se encendía cuando un depredador acechaba, cuando el fuego rugía demasiado cerca o cuando el hielo amenazaba con devorar la tribu. En ese tiempo, el miedo era sagrado, porque garantizaba la supervivencia. Pero a medida que los siglos pasaron y la humanidad comenzó a domesticar al mundo externo, el miedo se desplazó hacia adentro. Ya no surgía frente al rugido de un león, sino frente al juicio de los demás. Ya no era activado por la tormenta o el fuego, sino por la posibilidad de fracasar, ser rechazado o sentirse indigno. El guardián que antes cuidaba la vida física, se transformó en un carcelero invisible del alma. Las tradiciones espirituales más antiguas entendieron este misterio. Los Vedas hablaron de Maya, la gran ilusión. Según ellos, el miedo nace cuando olvidamos nuestra unidad con el todo, cuando creemos que estamos separados, vulnerables y solos. Es la ilusión de la desconexión lo que da origen al temor. Los gnósticos, por su parte, lo describieron como un velo arcóntico, una distorsión que nubla la visión del ser humano y lo mantiene atrapado en una percepción limitada. Para ellos, el miedo era una herramienta de control, un tejido de sombras que impedía recordar la chispa divina interior. En el chamanismo ancestral, el miedo no era solo una emoción, sino una entidad viva con la cual se podía dialogar. Los chamanes se internaban en visiones, rituales y estados de conciencia expandida para encontrarse cara a cara con esa presencia. Su tarea no era aniquilarla, sino reconocerla, escucharla y devolverla al círculo de la vida. En el misticismo cristiano, el miedo era visto como ausencia de amor. San Juan lo expresó con claridad: el amor perfecto expulsa el temor, porque donde hay luz, la oscuridad se desvanece. Desde esta visión, el miedo no es vencido con lucha, sino disuelto en el fuego del amor consciente. Incluso en la filosofía clásica, encontramos la misma huella. Epicteto, el estoico, enseñaba que no es lo que nos sucede lo que nos causa miedo, sino la interpretación que nuestra mente construye. Plotino, el neoplatónico, aseguraba que el alma se libera del miedo cuando eleva su mirada hacia lo eterno. Todas estas enseñanzas convergen en una verdad: el miedo no es un enemigo externo, es una distorsión de la conciencia. Es el eco de la separación, la sombra que se proyecta cuando olvidamos quiénes somos realmente. Y este olvido es el que alimenta la ilusión de fragilidad, de insuficiencia, de pequeñez. Pero si el miedo nace de la ilusión, también puede ser transformado por la verdad. Cuando recordamos que no estamos solos, que somos parte del todo, que la chispa divina palpita en nuestro interior, el miedo comienza a deshacerse como niebla frente al sol. Y lo que parecía un monstruo se revela como un maestro disfrazado. Porque, en última instancia, el origen espiritual del miedo nos muestra algo esencial. Lo que más tememos nunca estuvo afuera. El dragón siempre estuvo hecho de nuestras propias sombras internas. Y cuando la luz de la conciencia lo ilumina, descubrimos que jamás tuvo poder real sobre nosotros. La alquimia del coraje. Si el miedo es el dragón y la conciencia la antorcha, el coraje es el paso que abre la puerta. Pero no hablamos aquí de la valentía impulsiva que intenta silenciar al temor a golpes de fuerza. Esa valentía se desgasta, se consume en lucha. El verdadero coraje es una alquimia interior, una transmutación en la que el fuego del miedo se convierte en luz de poder. Los antiguos alquimistas lo sabían bien. No se trataba solo de metales, sino del alma. Decían que el plomo del miedo era la materia prima necesaria para obtener el oro de la conciencia despierta. Sin plomo, no hay oro.
Sin miedo, no hay despertar. El miedo no es un error en tu camino espiritual, es el inicio de tu transformación. Pero, ¿cómo se lleva a cabo esta alquimia? El proceso tiene etapas, y cada una de ellas es un arte sutil. 1. Reconocer el miedo. Nombrarlo es el primer acto de poder. Lo que niegas se fortalece en la sombra, pero lo que reconoces pierde dominio. Decir en voz alta, tengo miedo al rechazo, tengo miedo a fallar, tengo miedo a no ser suficiente. Eso no te hace débil. Eso abre la puerta a la conciencia. 2. Sentir sin huir. El miedo tiene cuerpo, estómago contraído, pecho cerrado, respiración corta. La mayoría de las personas lo bloquean, lo intelectualizan o lo transforman en agresión. El alquimista, en cambio, permanece presente dentro del fuego emocional. Respira, observa, se queda, y algo milagroso ocurre. La sombra se disuelve cuando dejas de escapar. 3. Reinterpretar el mensaje. Cada miedo encierra un deseo sagrado. El miedo a fracasar revela tu anhelo de expansión. El miedo a la soledad muestra tu hambre de conexión profunda. El miedo al silencio indica que tu voz quiere florecer. El dragón no custodia cenizas, custodia el oro de tu alma. 4. Transmutar con conciencia. Aquí la respiración se convierte en laboratorio de mente y espíritu. Inhala diciendo, yo soy presencia. Exhala diciendo, yo libero este temor. Ese acto simple reprograma el cuerpo y calma el sistema nervioso. Pero no basta con respirar. El miedo necesita arte, movimiento, palabra consciente. Escribir, cantar, danzar, llorar, cada expresión auténtica se convierte en ritual alquímico que libera la energía atrapada. 5. Reemplazar vibracionalmente. Un recipiente vacío no puede quedar vacío. Tras soltar el miedo, hay que llenarlo de nuevas frecuencias. Fe, gratitud, visión. Afirma con convicción, estoy guiado, estoy sostenido, estoy listo para ser quien vine a ser. El universo no responde a palabras, responde a vibraciones. Y cuando eliges vibrar desde el coraje, la vida entera se reorganiza para abrirte el camino. Este proceso es la verdadera alquimia del coraje. No elimina al miedo, lo integra. No destruye al dragón, lo transforma en guardián. Porque el coraje no es ausencia de temor, sino presencia de amor más grande que el temor. Es el instante en que dices, sí, tiemblo, pero avanzo. Sí, dudo, pero creo. Sí, siento miedo, pero mi verdad es más fuerte. Y en ese acto, algo cambia para siempre. El miedo deja de ser tu carcelero y se convierte en tu iniciador. El dragón ya no bloquea la entrada, se convierte en la puerta misma. Y tú, buscador, comienzas a caminar no como quien huye, sino como quien atraviesa. Porque el fuego del miedo, al ser abrazado con conciencia, se transforma en la luz que ilumina tu propio camino. Hemos recorrido un sendero que no es lineal, sino iniciático. Descubrimos que el miedo, lejos de ser un enemigo a destruir, es el dragón que custodia el tesoro de nuestro ser. Vimos que su origen espiritual no está en el mundo externo, sino en la ilusión que nuestra mente proyecta cuando olvida la unidad con el todo. Y aprendimos que la salida no es la huida, sino la alquimia, la ciencia sagrada de la transmutación interior. Porque cada vez que reconoces tu miedo y eliges permanecer presente, cada vez que lo observas sin juicio y lo atraviesas con amor, algo cambia en tu vibración. El plomo del temor se convierte en el oro de la conciencia. Y eso no es metáfora, es un proceso real que transforma tu energía, tus decisiones y tu destino. Quizá tu alma antigua ya lo sabía. Quizá por eso estás aquí, escuchando estas palabras, sintiendo que no son simples ideas, sino recordatorios de algo que tu espíritu siempre supo. El miedo ha sido tu guardián,
sí, pero también tu maestro. Y ahora es tiempo de agradecerle, honrarlo y atravesarlo. Recuerda, invencible no es quien nunca teme. Invencible es quien hace de su miedo un puente hacia la luz. Es quien entiende que la conciencia siempre es más fuerte que la sombra, que la mente puede convertirse en laboratorio de alquimia espiritual, y que el fuego del dragón no quema al buscador sincero, lo forja. Tú eres ese buscador. Tú eres ese guerrero que despierta. Y tu mayor arma no es la fuerza, es la corajem de amar más allá del miedo, de confiar más allá de la duda, de avanzar aunque el cuerpo tiemble. Así, cada paso se convierte en un rito de alquimia, cada sombra en un acto de transmutación, cada decisión en un recordatorio de tu poder interior. Porque no estás aquí para huir del miedo, estás aquí para atravesarlo, integrarlo y transformarlo en sabiduría. Ahora la elección es tuya. Seguir obedeciendo la voz que dice no puedes o escuchar la voz profunda de tu alma que susurra ya eres. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con quienes sabes que necesitan recordar su fuerza interior. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es el miedo que hoy estás listo para soltar? Porque al nombrarlo, ya comienzas tu propio ritual de libertad. El dragón está frente a ti, y no ha venido para detenerte. Ha venido para recordarte que siempre fuiste más grande que tu miedo.